Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguía a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíguense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, hoy estamos ya en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Qué lindo que es caminar con la palabra del Señor. Ordinario quiere decir en la vida de todos los días. Lleva. Ya yepitasoya jaoina, ya guataya jaoina, ya hendube, ya de yara, ya eva, ella va, o ella caña de la, ya de la pena. Va abriendo el camino y nos va indicando, nos va iluminando. Queridos hermanos, esa primera lectura que escuchamos del profeta Safón y Ya, Safón dice norte, hebreo vea, Safón, norte, Ya quiere decir Yahvé, y entonces Safón Ya, Sofonías, yande ya traducir en castellano, velajera, quiere decir Dios es mi norte, Yahvé es mi norte. La GPS yande ya lleva moderno, ve. Y entonces busquen al Señor ustedes todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Primera cosa, la búsqueda. Busquen y encontrarán, Jinabea. Safonia, Dios es mi norte, porque tu brújula, el que te orienta, el que te dice hacia dónde tenemos que caminar. Necesitamos, queridos hermanos, siempre tenemos que tener. Te paso mi ubicación. Hey, Andere abrima, bebe WhatsApp o lo que sea. Entonces, les llama Pepita y bebé inare muy mal de GPS. Y en la medida en que uno va tantos metros, derecha, izquierda, doble, esto, un bojera para oír. Esto es Safonía, el Señor entonces que nos va mostrando y que nos va dirigiendo, queridos hermanos. Pero el problema es cuando nosotros rechazamos nuestro GPS, cuando nosotros rechazamos el Safón, nuestro norte, nuestra brújula. Andamos sin brújula, andamos sin una dirección, no sabemos hacia dónde caminar y entonces nos perdemos, andan en destino. Queridos hermanos, hoy entonces esta lectura es muy importante, cuarto domingo del tiempo ordinario. Y así, busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Aquí te pone dos elementos para que nosotros podamos encontrar el camino cierto hacia Dios. Primero, práctica de los decretos del Señor que consisten en la justicia y la humildad. Justicia. La justicia, queridos hermanos, ¿saben qué es la justicia? La justicia es la definición de Dios. Por ontonomasia, ontonomasia, por esencia. Mapa peñan de Yara, ¿cómo le definimos a Dios? Dice la ontonomasia. Entonces Dios por definición, Dios por naturaleza, por esencia, Dios es justo, Dios es justo.
Esa es la forma de definir a Dios. Incluso la misericordia está de nuevo por encima de la justicia, pero solamente como una manera, como una ayuda, Yahshua, para llevarnos a la justicia. Es interesante esto, ¿verdad? Porque la misericordia, ¿saben qué es? Es la mano de Dios que te pasa de nuevo. La misericordia, el amor, ¿para qué? Y para ponerte en el camino de la justicia de nuevo. Harejo otros lados, y la gente lleva entonces upei, petuyucuaine nos heina peñan de yaras andemos y llegue pendera pename. Ahí de arupindela reguatabana. Qué lindo que es entender esto, queridos hermanos. Si nosotros entendemos esto, entendimos todo, ¿verdad? Porque entonces aquí Safonia te está diciendo: este es tu norte, este es tu camino. Y tenemos que practicar la justicia, buscar la justicia, practicar, buscar la humildad. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Queridos hermanos, y ahí tende lleva. Y todo lo que es la bienaventuranza que escuchamos también hoy en el Evangelio nos ayudan a entender. Esta es la nueva propuesta del Evangelio. Esta es la nueva propuesta del Nuevo Testamento. Jesús aquí, el nuevo Moisés. Estos son los nuevos, entre comillas, mandamientos, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Como Moisés que sube a la montaña y nos dejan, o nos trae y nos entrega los 10 mandamientos. Ahora Jesús sube a la montaña, abre su boca y comienza a enseñarnos y a decirnos: macarios, bienaventurados, felices. Ustedes se van a realizar en la medida en que viven estas propuestas que el Señor les regala. Queridos hermanos, dejémonos tocar hoy por el Señor. Busquemos, practiquemos, esforcémonos por ser justos y por vivir sobre todo esa amistad profunda con el Señor que nos lleva a la construcción del reino de los cielos. Que así sea. Que así sea.